pero ustedes no van a tener una participación directiva dentro de la iglesia. Simplemente ustedes se quedan dentro de la comunidad en espera de una oportunidad para vindicarse. Ahora, aquellos que simplemente dijeron, mira, nosotros nos vino muy bien, no estamos interesados en volver para allá, a ustedes ni nos interesa recibirlo. Ustedes pueden quedar donde se fueron, que nosotros no tenemos ningún interés, porque no representan precisamente a los cristianos de causa. Y eso la iglesia no lo volvió a aceptar jamás. Pero fíjese qué interesante que la decisión se le quitó de las manos a los confesores y la tomó llana y sencillamente la jerarquía de la iglesia en este pequeño sínodo que tuvieron gracias a Cipriano. Cipriano era el postulante, como dije, que la iglesia es la madre de los cristianos. La iglesia. Volvemos de nuevo a estos planteamientos que hemos estado conjugando en el proceso, donde a veces se piensa y se cree de manera distorsionada en el sentido de la historia, ¿verdad? La iglesia primitiva, note bien que ya estamos en el siglo III, y en el siglo III todavía no se ha dicho que la Virgen María es la madre de la iglesia. Todavía no se ha dicho. En el siglo III, a lo que ha llegado Cipriano es a decir, si Dios es el padre de los cristianos, la iglesia es la madre de los cristianos. Ahora, ¿qué implicación tenía para Cipriano decir que la iglesia es la madre de los cristianos? Lo que él quería decir era que la iglesia era la que jugaba el papel decisional de la doctrina y de la forma del culto. Era la que establecía las reglas, era la que establecía la doctrina. La iglesia era la responsable del desarrollo. Sin lugar a dudas, si Cipriano hoy estuviera vivo, no permitiría que algunos individuos hicieran actividades aisladas de la iglesia. O sea, para Cipriano, toda actividad tenía que ser aprobada y avalada por la iglesia. Por esa razón, cuando se propuso que los confesores fueran los que resolvieran el problema de los caídos, él dijo, no se puede permitir eso, porque si esto se permite, entonces la iglesia ha perdido su facultad. Ahora, hasta el presente, hasta el siglo III, todavía la mayoría de los cristianos era gente pobre, eran esclavos, eran carpinteros, eran albañiles, eran herreros, e inclusive como resultado de ser personas sencillas y simples, se desarrollaron documentos apócrifos que eran pero bien disparatados. Miren, por ejemplo, hay una historia que dice que es la historia de Jesús y sus amigos. Es una historia que se escribió en seudónimo por alguien que quiso hacer fábula, historietas sobre Jesús. Y dice que un día Jesús estaba haciendo maldades y le estaba rompiendo el cántaro a todos sus amiguitos. Y que después que le rompió el cántaro a todos sus amigos, le dijo, no se preocupen que ahora yo le voy a pedir a este río que saque los cántaros de nuevo y se los entregue sano. Y finalmente, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? ¿Qué tiene que ver eso con la vida cristiana? Pues un documento, claro, era producto precisamente de gente sencilla que querían aportar algo, de gente sencilla que quería algo, pero como no tenían conocimiento teológico alguno, no tenían el pues aportaban. Por lo menos lo pusieron haciendo milagros. ¿Verdad? Aportaban lo que se lo podía. Claro, lo pusieron haciendo un milagro. Pero ¿cómo? Pues mira, el milagro de Jesús cuando rompió todos los cántaros de sus amiguitos y después que le rompió los cántaros, se los sacó del río nuevo de nuevo. Eso es como el famoso amigo mío que se convirtió cuando yo era pastor en Guaynabo, y el mismo día que se convirtió me dijo, yo te voy a ayudar a levantar fondos para
recuerdan? ¿Verdad? Y vamos a hacer una verbena, y vamos a hacer bingo, y vamos a... la falta del conocimiento, ¿verdad? Y la falta de la doctrina bíblica, pues lo llevaba a hacer ese tipo de planteamiento. Había otra historia que que trataba de Jesús y un árbol. Y era que Jesús andaba con sus amigos y sus amigos querían subirse a un árbol. Claro, les costó trabajo subirse al árbol, pero Jesús se paró frente al árbol y le dijo, inclínate ante mí. Entonces cuando el árbol se inclinó, Jesús se agarró de la copa del árbol, el árbol se enderezó de nuevo y él quedó bien arriba. Bueno, para bajarse hizo lo mismo. Pero esto, la razón por la que los historiadores lo cuentan es para presentar el hecho de que había gente sencilla, gente humilde que quería aportar también. Claro, cuando estos documentos caían en las manos de un Celso, por ejemplo, entonces él se burlaba de los cristianos. Pero gracias entonces a los irineos, a los Clementes de Alejandría, a los Justinos, entonces disputaban en otras lides. El culto cristiano, ya dentro de la iglesia primitiva, en el tercer siglo, este es un argumento equivocado de nuestros amigos los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y los amigos adventistas también dicen que el culto cristiano es producto de la mafia de Constantino en el siglo IV, y que fue Constantino el que distorsionó la experiencia cultica del sábado por el domingo. Pero los datos históricos no dicen eso. Los datos históricos dicen que la iglesia primitiva, después de la resurrección de Jesús, acostumbraba ir los sábados a la sinagoga a celebrar su experiencia cultica judía, de guardar el sábado, pero entonces el domingo celebraba la resurrección de Jesús. Y que desde luego en el primer siglo lo hizo de esa manera, a principios del segundo siglo todavía lo hacía de esa manera, hasta que finalmente la iglesia cristiana rompe con el judaísmo. Y una vez rompe con el judaísmo, entonces ya se dejó de observar el sábado como culto religioso, y entonces empezó a observarse el domingo. Por eso usted lee en la historia de los Hechos que todas las experiencias de la iglesia era el primer día de la semana. Entonces, claro, ya para el tercer siglo todavía esa práctica existía. El primer día de la semana los cristianos se reunían. El culto cristiano no era como ahora, ¿verdad? Ahora pues está muy frío esto. Si alguien puede apagarlo, yo creo que no hay necesidad de congelarlo a ustedes. Sí. Gracias, porque está frío. Pues, o sea, el culto cristiano no es como ahora, que es un culto tan variado. A lo mejor por eso es que no nos viene mucha gente los martes, porque se embarga medio sentarme allí hora y media a escuchar que un estudio, pues eso a la gente tal vez no le satisface mucho. A lo mejor si yo dijera que voy a profetizar del futuro a todo el mundo, pues entonces que tiene cartas benditas. Entonces sí, esto se nos llenaba, ¿verdad? Pero fíjense que es interesante que el culto cristiano era un culto sencillo, era un culto simple. Los cristianos no podían hacer mucho alboroto. Los cristianos no podían hacer campañas evangelísticas, los cristianos no podían hacer actividades, no habían cantantes, no existía Marcos Witt ni Marcos Vidal, no existía ninguna de esa gente, no existían instrumentos musicales. Era una reunión de un grupo de cristianos asustados, mirando para todos lados, que se habían metido en una casa con la esperanza de que nadie los acusara. Y allí se reunían nada más y nada menos que para recordar los dichos y los hechos de Jesús. Amén. Eso era todo. Pero qué cosa más linda. Eso era todo lo que hacían. Ahora, lo que es interesante es que seguían la práctica de la iglesia